hemorragias que son mayores a 22 semanas de la segunda mitad. Y había un cuadro que hemos hecho, ¿no? Que ahorita quiero solo recalcar, o sea, volver a mencionar para que no se olvide. A ver, chicos, ¿alguien que me puede decir cuáles eran las hemorragias de la primera mitad? Rapidito. Bla, bla. Aborto embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica. Aborto, embarazo ectópico, ¿no es? Ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional. Qué nombre grande, ¿no? ¿Alguien que me puede decir cómo era el sangrado del aborto? Rojo Hola. vivo. Eso, muy bien. Rojo vivo o rutilante, ¿no? Vamos a dejar rutilante aquí. Del ectópico, ¿alguien que quiera decir? A ver, rapidito. Oscuro en bolsa de café. Bolsa de café. Borra de café. Ok, puedo decir directamente borra de café o rojo oscuro como borra de café. Está muy bien. A ver, ¿alguien que quiera decir de la enfermedad trofoblástica gestacional? Rapidito. Rosados como carne lavada. Eso, como agua de carne lavada. Tengo que decir la pinche carne, ¿eh? Por si acaso. Ahora, alguien que me diga cuáles eran las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Placenta previa, DPPMI y rotura uterina. Perfecto. Placenta previa, desprendimiento, prematuro de placenta, norma insertada y rotura uterina. Perfecto. ¿Cómo era el sangrado de la placenta previa? A ver, alguien, rapidito. Rojo vivo. Perfecto. Del DPPNI, ¿cómo era? Rojo oscuro con coágulos. Rojo oscuro con coágulos. Y de la rotura uterina, por último, ¿qué era? ¿Alguien? Rojo oscuro. Eso, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien, me ha gustado. ¿Ya? Ese cuadro, chicos, es lo mínimo del mínimo que debo saber para mi examen de grado. No puedo olvidarse, no enojar los ginecólogos, ¿ok? Y bueno, ya hemos visto aborto y ahora nos faltan los demás. Veamos, uno por uno. De las hemorragias de la primera mitad, chicos, como yo les digo, el más preguntado sí es el aborto, pero el segundo más preguntado, inclusive de forma general en el examen de grado, es el embarazo ectópico, ¿ya? Y bueno, como toda enfermedad, nosotros siempre definimos qué es, ¿no? El embarazo ectópico, chicos, es una implantación fuera del útero, fuera de la cavidad endometrial. Puedo hablar con mis palabras, no hay problema. Pero quiero que entienda eso. Lo normal es que el embrión se implantara aquí adentro, en cualquier lado, no importa. La cosa es que fuera dentro del útero. Pero aquí no. Algo ha pasado que se ha ido por otros lados. ¿Ya? Y aquí, chicos, la pregunta clásica, siempre, por lo menos yo veo que es muy frecuente que les pregunte, es, doctor, ¿en qué lugar se puede implantar, yo puedo encontrar el embarazo ectópico? ¿Cuáles son los lugares más frecuentes? ¿En qué lugares podemos encontrar? ¿Entiendes? O sea, la ubicación es lo más principal aquí. Y el principal, chicos, es el ampollar, en la ampolla de la trompa uterina. Y puede ser que me pregunte, ¿qué otros sitios más conozco? Y yo tengo que mencionar. Aquí, ¿puedo mencionar todos? Sí, sí me acuerdo, pero si no, por lo menos unos 3, 4, ¿ya? Y aquí, si yo me acuerdo las partes de la trompa uterina, ya sería un gran tip, ¿no? Pero puedo tener también en el abdomen, intramural, en la pared del útero, etc., ¿no? Una pregunta un poco atípica que he hecho una vez es lo siguiente, doctor, ¿qué es el embarazo heterotópico? ¿No? Y bueno, es eso, ¿no? Cuando yo tengo un embarazo normal dentro del útero y otro afuera. Eso es, ¿ok? Pero eso, lo más frecuente aquí, chicos, es esa pregunta de acá, ¿ya? Aunque no parezca, pero sí, suelen preguntar mucho eso. Ahora, imaginemos lo siguiente. ¿Cómo va a venir mi paciente al consultorio?
¿Cómo vendría una paciente con embarazo ectópico? Imaginemos, si estamos diciendo que no, que es un lugar fuera de la cavidad uterina y que el más común, el 70%, es en las trompas uterinas, entonces, ¿dónde va a ser mi dolor? Al final de cuentas, ¿habrá dolor? Pues sí, porque el embrión se está implantando en un lugar fuera de la cavidad uterina. Esas estructuras de acá, chicos, no están desarrolladas, por así decir, para aguantar un embarazo. No, empieza a crecer, ya empieza a doler, empieza a estirar todo aquí, músculo, arterias, todo lo que esté cerca, empieza a estirarse. No es un lugar que, puedo decir así, que es adecuado para el embarazo, ¿no? Por eso el dolor. Entonces, mi paciente va a presentar dolor, sí, pero miren, el dolor puede ser ¿dónde? ¿Dónde están las trompas uterinas? Pues, en las fosas ilíacas. Entonces, mi paciente puede tener dolor en la fosa ilíaca izquierda o derecha. Y ahí está el problema, ¿no? Pucha, un paciente que llega con dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Qué enfermedad voy a pensar yo? Apendicitis, ¿no? Una apendicitis me puede generar dolor en fosa ilíaca derecha, claro. Entonces, la pregunta de grado, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un embarazo ectópico y la apendicitis? La apendicitis, chicos, vamos a tener que acordar por lo menos de la cronología de muerte. Porque el dolor en la apendicitis tiene esa característica, ¿no? Que empieza en el epigastrio, migra, ¿no? Que es un dolor migratorio, ¿no? Migra al mesogastrio y se instala en la fosa ilíaca, ¿no? Tiene la cronología, aquí no. Es un dolor súbito que empezó en la fosa ilíaca. ¿Listo? Pero, ¿qué otra cosa más tiene un embarazo ectópico que no va a haber en apendicitis? Pues el sangrado. Estamos hablando de hemorragias, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de un paciente? Dolor en fosa ilíaca. Ok, ¿cómo es el dolor aquí? Súbito y pulsátil. Pulsátil. Eso. ¿Qué más? Va a tener sangrado. Estamos hablando de hemorragia, ¿no? ¿Cómo va el sangrado aquí? Ustedes han dicho, borra de café. Listo. Lo principal aquí. ¿Ok? ¿Y qué más? Si yo pido una ecografía, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una masa anexial, ¿no? Voy a ver que está ahí fuera de la cavidad uterina. Útero vacío, ¿qué es lo que veo en la ecografía? Útero vacío. Y voy a ver la masa anexial, dependiendo, ¿no? El apéndice va a estar normal. Si pido un beta-HCG a mi paciente, va a salir positivo. Es un embarazo, chicos. Es positivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Chicos, siempre una mujer que tiene dolor en fosa ilíaca derecha, por más que tenga cronología o algo, de forma, ¿cómo les puedo decir? De una forma natural, de costumbre, por así decir, suelen pedir el beta-HCG para descartar, porque son grandes diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Entonces no me puedo olvidar. La paroscopía, ya, digamos, podría ver la masa ahí si es abdominal, ¿no? Pero los principales aquí, sí o sí, de forma de diagnóstico, son esas. Y mi pregunta se contesta solita. Diferencia de apendicitis, pues uno tiene la cronología. Embarazo ectópico, tengo beta-HCG positivo, tengo sangrado en borra de café, listo, ¿no? ¿Para qué me voy a complicar? Suficiente con eso, ¿ok? Pero algo interesante aquí, ¿no? Le he dicho para ustedes, tengo beta-HCG positivo, sí, está positivo, está embarazada. Pero ¿qué es lo que pasa con la paciente? Lo siguiente, el beta-HCG he mencionado para ustedes que por lo general se multiplicaba, se duplicaba sus valores a cada 48 horas, a cada 2 días, ¿verdad? Pero aquí, chicos, no hay esa duplicación. ¿Por qué? Porque ese lugar donde está implantado no es el mismo del útero. El útero está bien, le da todos los nutrientes que necesita. Los demás estructuras no. Entonces la beta-HCG suele ser baja. Es como que si, por ejemplo, hoy tomo el beta-HCG del paciente, está en 2000. Listo.
Si fuera un embarazo normal, en 48 días, o perdón, 48 horas, en 2 días, iba a estar 4.000. Pero aquí no, va a estar, no sé, 2.100, 2.500. Es bajito la cantidad. Justamente por eso, ¿por qué les explico eso? Solo para conocimiento general. ¿Por qué? Porque justamente por eso, por ese aumento bajo del beta-HCG, que hace con que el endometrio, la capa aquí del útero, el endometrio, empiece a querer descamarse, porque es poco el beta-HCG. Entonces empieza a descamarse poco, no es tanto, no es como una menstruación. Entonces el sangrado sale como esa borra de café, que es ese endometrio, ese poquito del endometrio que está saliendo. Es por eso el sangrado, ¿ok? ¿Van a necesitar explicar eso en su examen de grado? No, pero yo les dije, ¿no? Que les iba a decir por qué el sangrado será así en cada una de las enfermeras. Listo. Seguimos. ¿Qué es lo que me interesa aquí? La clínica. Ese embarazo ectópico, chicos, puede romperse porque va a seguir su desarrollo del embrión. Como esa estructura no tiene la capacidad de mantener, de aguantar un embarazo, se rompe y la paciente empieza a sangrar demasiado. ¿Ok? Entonces, si la paciente está sangrando, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? Pues la misma clínica de un shock hemorrágico. La paciente se está choqueando, va a presentar hipotensión, la paciente va a estar somnolienta, la paciente va a estar taquicárdica, la paciente, ¿qué más va a presentar? ¿Qué más otros signos de shock podemos mencionar aquí? Taquicárdica, hipotencia, diaforética, ¿no? Diaforesis. Diaforesis es ese sudor, ¿no? Frío, ese sudor intenso, por así decir, ¿no? Todo eso porque está perdiendo sangre. ¿Por qué les digo eso? Porque tengo una clínica de un embarazo ectópico no roto y roto. Solo necesito aprender el no roto, que ya hemos mencionado, ¿no? Paciente con retraso menstrual, su sangrado, bla, bla, bla. Ok, listo. Y el roto, lo mismo, pero voy a poner los signos, los síntomas de un shock hipovolémico. Nada más. Fácil de defender. Ahora viene la pregunta clásica del examen de grado, que es lo siguiente. Te va a preguntar, doctor, ¿cuál es la conducta frente a un embarazo ectópico, roto o no roto? No sé, puede ser que te diga embarazo ectópico, así de forma general. ¿Ya? Yo puedo defender de dos maneras aquí. Una de las maneras que yo puedo defender es decir, doctor, puedo utilizar medicamentos. Pero yo prefiero que ustedes digan, doctor, quirúrgico, cirugía. Porque al decir cirugía, que no está mal decir quirúrgico, puedes ganar una pregunta. Puede ser que el doctor te diga, pero solo cirugía. No puedo utilizar otra cosa, un medicamento. ¿No? Gané una pregunta. O quizás te pregunte, ¿qué más? Gané otra pregunta. ¿Entiende? O entonces te diga, doctor, ¿qué cirugías, por ejemplo? He ganado una pregunta, pero es casi muy probable que te va a querer saber el medicamento. Entonces, gano la pregunta. Yo prefiero que digan cirúrgico. ¿Por qué? Hasta porque es más fácil de defender. La cirugía, chicos, si es que les preguntara qué tipo de cirugía puede ser, voy a mencionar salpingectomía, salpingostomía y histerectomía. Pero, pucha, eso es complicado. ¿Qué es eso, pucha? Salpingo, ese nombre salpina aquí que ustedes miran, quiere decir trompa uterina. El lugar más común es la trompa uterina. Listo. Puede ser algo con esa trompa. Siempre que veo en cirugía algo que termina con ostomía, estoy hablando que va a ser una incisión, un corte. Cuando veo un hombre que dice ectomía, es que yo lo voy a sacar a una estructura. Por ejemplo, si yo hago una salpingostomía, ostomía en mi paciente, ¿qué me estoy refiriendo? Que yo voy a preservar esa trompa. Simplemente voy a hacer una pequeña incisión aquí, un pequeño corte en esa trompa uterina, saco la masa y luego hago mi sutura. Listo.
Nada más. Pero cuando hablo de ectomía, una salpingectomía, ni modo. Estoy quitando la trompa uterina. Si estoy hablando de histerectomía, ectomía, estoy quitando el útero. Listo, nada más. Aquí sería interesante saber cuándo voy a hacer una histerectomía. Pues cuando tengo comprometimiento del útero. Imagine que yo tengo, no sé, un embarazo ectópico ísmico. Aquí está creciendo el pinchecito. Listo. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo que sacarlo. Hay comprometimiento. Ni modo. Pero chicos, por si acaso, la histerectomía en gineco, por lo general, es subtotal. ¿Por qué? Porque si es total, chicos, saco todo, mi paciente va a tener problemas en el piso pélvico. Puede tener, ¿qué cosa? Puede tener descenso de vejiga, esas cosas. Entonces, al hacer subtotal, estoy preservando el piso pélvico. ¿Listo? Pero si viene la pregunta, ¿necesito explicar una por una? No. Si me pregunta qué tipo de cirugía menciono el nombre, solo explico si me pregunta. Si no sé explicar, perdón, doctor, no me recuerdo. ¿Listo? Nada más. ¿Ok? Ahora vamos al medicamento. Si es que yo directamente digo medicamento, si es que el doctor, en vez de me preguntar qué tipo de cirugía, me dice solo medicamentos, doctor, ¿no hay algo más? Doctor, ¿puedo utilizar medicamento? Y tal vez te pregunte, ¿cuándo utilizo un medicamento? ¿Qué medicamento? Aquí, chicos, nuestro medicamento va a ser el metotrexato. ¿Por qué utilizo metotrexato o ácido folínico? El metotrexato, chicos, es un medicamento que se utiliza en los tratamientos de quimioterapia. Es un antineoplásico. Puedo evitar decir ese nombre, claro. Pero el metotrexato, ¿por qué les estoy explicando eso? Porque él tiene una característica que hace que impide, o inhibe, si quieren decir, la división celular, o proliferación celular, si quieren. ¿Por qué les digo eso? Porque en el embarazo ectópico está creando un nuevo ser, ¿verdad? Tú tienes tu embrión aquí. Tienes el embrión, ¿ok? Y ese embrión son un conjunto de células que se están dividiendo sin parar. Pero como es ectópico, es incompatible con la vida, ¿no? Entonces tengo que sacar. Para evitar entrar en un procedimiento quirúrgico, si ese bebé es muy chiquitito, muy prematuro o algo, al dar un medicamento que impide esa división celular, se va a detener. Ya no va a estar dividiéndose, ya no va a estar formando órganos, estructuras. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo va y reabsorbe toda esa estructura, reabsorbe todo lo que está aquí, ¿ya? Por eso utilizamos el metotrexato, impedimos esa división celular. No van a estar a explicar eso, tranquilos, ¿ya? Pero el metotrexato es tóxico para el paciente, tóxico, ¿ok? Entonces, para disminuir esa toxicidad, utilizamos ácido folínico. Si me pregunta, doctor, ¿por qué? ¿Qué es el metotrexato, doctor? Es un medicamento que impide la división celular. Doctor, ¿qué es el ácido folínico, doctor? Es un medicamento que disminuye la toxicidad del metotrexato. Listo, palabras sencillas. Quizá yo les explico un poco más detallado, pero ustedes no necesitan hablar así. Preguntas sencillas, respuestas sencillas, nada más. ¿Ok? Listo, seguimos. Pero chicos, para que yo utilice ese medicamento, tengo que tener criterios bien rigurosos para que yo pueda utilizar ese medicamento. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es tóxico. No voy a intoxicar a mi paciente en vano. No. Tengo que garantizar que ese medicamento va a funcionar, que va a parar la división y el cuerpo va a lograr reabsorber esas células. ¿Cómo? Esos criterios que miren acá. Para acordar esos criterios, chicos, me voy a acordar de 3 números. 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque 4 es el tamaño del embrión, de esa masa anexial.
Si es menor a 4 centímetros, el cuerpo puede reabsorber, está bien, ok. Beta HCG menor a 5000, ok, chiquitito todavía, va a lograr. Edad gestacional menor a 6 semanas, ok, perfecto. ¿Se acuerdan en la primera clase que he dicho para ustedes que a partir de las 6 semanas podía ver la frecuencia cardíaca fetal? ¿Verdad? Entonces, si estoy diciendo para ustedes que tiene que ser menor a 6 semanas, no tiene que tener frecuencia cardíaca fetal. Si tiene frecuencia cardíaca fetal muy grande, muy maduro, no va a funcionar el medicamento. Y obviamente, él no puede estar roto, porque si ya hay una ruptura de ese embarazo ectópico, no le voy a dar medicamento a mi paciente, ¿no? Está sangrando, tengo que entrar en cirugía, sí o sí. Entonces, si cumplo con todos esos criterios, puedo utilizar el método Texato. Pero sí o sí tengo que cumplir con esos criterios. ¿Se entiende, verdad? ¿No entiende? Chicos, me pueden interrumpir por si acaso. Pero ¿cuánto de método Texato lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar el método Texato? Simple. El tratamiento, chicos, va a durar por lo menos 7 días. Es el tiempo del tratamiento. De tal manera que al primer día intoxico a mi paciente, le doy su método Texato. En el segundo día, le doy un día de vacación, ¿no? Le doy su ácido folínico, desintoxico a la paciente. Al tercer día, método Texato, intoxico a la paciente de nuevo. De tal manera que si ustedes observan, es como que un día doy método Texato, el otro ácido folínico. Un día método Texato, el otro ácido folínico. De tal manera que el método Texato nosotros vamos a terminar dando en los días impares. Día 1, 3, 5 y 7. Y el ácido folínico en los días pares. 2, 4, 6. Listo. ¿Y cuánto de método Texato tengo que dar? 1 miligramo kilo peso. Una vez al día. Pongamos que mi paciente pesa 70 kilos. 70 miligramos de método Texato. Listo. Suficiente. ¿Qué vía? Intramuscular. Una vez al día, nada más. Ácido folínico, ¿cuánto voy a dar? 0,1 miligramos dosis intramuscular. Es decir, mi paciente puede pesar 100 kilos, igual le voy a dar 0,1. ¿Ok? ¿Se entiende el tratamiento, chicos? ¿O tiene alguna duda? Hola, hola. ¿Se han dormido? Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí en el embarazo ectópico lo más complicadito es eso, ¿ya? Del uso de ese medicamento, ¿ya? Factores de riesgo, bueno, té de cobre, edad, la multiparidad. El té de cobre aquí es por la inflamación que causa. Por causar una inflamación a nivel del útero, a veces hace con que, si es que un espermatozoide logra escaparse, hace con que ese óvulo no logre trasladarse de la forma que debería. Entonces puede causar, ¿ya? Chicos, yo les explico detallado, pero en su examen de grado es como yo digo a ustedes, pregunta y respuesta, no hay que complicarse. Aquí, ¿qué es lo principal? Lugares, apoyo, listo. Diagnóstico, ya hemos dicho, clínica, ¿no? Clínica de no roto y roto, ya hemos dicho, vamos a acrescentar esas palabritas nomás. Conducta, ¿cuál es la conducta? Cirugía, siempre, ¿no? Criterios, ya hemos mencionado, hay que memorizar, no hay donde perderse aquí. Y el método Texato creo que es lo más complicadito, ¿ya? Más allá que eso no suelen preguntar, ¿ya? Es siempre eso. Y la principal pregunta, como he dicho para ustedes, es eso, ¿no? La diferenciación, pero con la apendicitis. Bueno, si no hay preguntas, seguiremos con nuestro próximo hemorragia del embarazo. Listo. Pero de todas las hemorragias, chicos, la más complicada, la más difícil de defender es la enfermedad trofoblástica gestacional. Y aquí, chicos, requiere un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque esa enfermedad trofoblástica gestacional es un momento que todo está muy loco.
¿Cómo así muy loco? Porque aquí, chicos, yo tengo una proliferación anormal. Es decir, que tengo células dividiéndose sin parar, descontroladamente. Y siempre que hablo de células que se están dividiendo sin parar, uno siempre va a pensar en ¿qué? Cáncer. Pucha, imagina defender cáncer en mi examen de grado. No, jamás, no quiero. No quiero que pueda ser doctor, ese tema es feo. Bueno, de este tema, gracias a Dios, no suelen preguntar mucho porque es muy complicado, muy de especialidad, por así decirlo. Pero podemos defenderlos de una forma más sencilla. Podemos simplificar la dificultad, porque si ustedes leen el libro, complicado es. Entonces, les pasaré los tips. Aquí, chicos, aquí, la pregunta de grado es, doctor, ¿qué tipos de mola conoce? Uno por instinto, a veces mete la pata, va a decir, doctor, mola benigna y maligna. Pucha, hablé maligno, cáncer, coriocarcinoma. No, no queremos defender eso. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos a jalar la respuesta para algo más sencillo. Vamos a llevar a la mole hidratiforme, pero ¿cómo hacemos eso? Con nuestra respuesta. En el grado nosotros conducimos. Si me preguntan, ¿qué tipo de mola conozco? Yo voy a decir, doctor, conozco la mola total y parcial. O doctor, conozco la mola hidratiforme total y parcial. Listo, me libré de la malignidad. Porque el doctor va a tener casi que la obligación de preguntarte mola hidratiforme y la total parcial. Aparte que la maligna ni ellos saben muy bien. Entonces, es la forma de que yo descomplico eso. Primero, como ya estamos hablando de enfermedad trofoblástica, yo tengo que entender de qué se trata. ¿Por qué es una proliferación de trofoblastos? ¿Qué es eso? Solo quiero que sepan lo siguiente, no quiero entrar en biología, fisiopatología, no pregunten eso. El trofoblasto, chicos, es quien va a dar origen a la placenta. Al menos es lo que debería suceder. Pero aquí no va a suceder porque está muy loco, se está dividiendo sin parar. ¿Ok? Y aquí yo tengo que saber explicar. Si yo estoy hablando total y parcial, tengo que saber decir qué es eso. ¿Cómo voy a decir? Bueno, aquí yo les voy a explicar de mi manera y luego les voy a enseñar cómo van a decir ustedes. Ustedes necesitan entender qué es lo que sucede. Aquí, por ejemplo, voy a dibujar mi útero rapidito. Dibujo mi útero. Veo porque no sé dibujar bien. Listo. En la total, chicos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esa masa, esa carne, ese trofoblasto, por así decir, ¿no? Y él va a empezar a multiplicarse. Pero él se multiplica en un patrón un poco peculiar. Es decir, forma vesículas aquí adentro. Y cuando hablamos de vesículas, estamos hablando de estructuras que contienen líquido. Es decir, tiene un patrón en vesículas de racimo de uvas, como si fueran varias uvitas, varias vesículas, ¿no? En pocas palabras, la total, todo el útero está ocupado por el trofoblasto. Pero miren, ¿se acuerda del sangrado aquí? ¿Cómo era el sangrado? Como agua de carne lavada, ¿no? ¿Por qué como agua de carne lavada? Porque a veces esas vesículas se rompen. Se rompe una vesícula que contiene líquido, como ese trofoblasto invade el útero, invade el endometrio, está rompiendo los vasos sanguíneos, hay sangrado, y cuando se mezcla con el líquido, ¿qué va a pasar? Va a salir un sangrado rosadito como agua de carne lavada. Los que cocinan, que han agarrado, han hecho churrasco o algo, cuando lavan la carne, ¿qué pasa? Se diluye la sangre, ¿no? Aquí es lo mismo, como se rompe la vesícula, se diluye la sangre, nada más. En la parcial, ¿qué es lo que sucede? También tengo esas vesículas, tengo también ese patrón de racimo de uvas, ok, pero en la parcial tengo no solo la mola, no solo esas vesículas, tengo también el embrión. ¿Listo? Tengo un bebé aquí adentro.
Ay, doctor, pero pucha, ¿cómo voy a contestar eso? Complicado, difícil. No, no se complique. Doctor, ¿cuál es la diferencia de la parcial total? ¿Qué sería eso? Doctor, en la parcial yo tengo el embrión. Tengo el feto, si quieren decir el embrión, más bonito. Tengo el embrión. En la total no hay embrión. Listo. La forma más sencilla de decir es eso. La forma más sencilla de diferenciar es esa. Decir que en la total no hay embrión, en la parcial hay. O si quieren más completo, digan, doctor, en la parcial yo tengo la mola y tengo el embrión. En la total no hay embrión, solo mola. Listo. Pero yo aconsejo que digan eso. Uno comparto la cavidad uterina con el embrión y la otra no. Por si acaso, chicos, mole y datiforme es incompatible con la vida. No hay eso de salvar bebé, ¿no? No importa ser embrión, porque es incompatible. Puedo tener un esbozo, como ven acá, sí, pero no va más allá que eso. Es incompatible. Y forma esa masa, ¿no? Esa carne molida que ustedes miran acá. Cosa fea, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. Ya saben cómo contestar de forma sencilla. Listo. Ya han descomplicado la mitad de los problemas. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la clínica de mi paciente? ¿Va a venir por dolor? No. ¿Va a venir por el sangrado? Podría ser. Pero la principal causa aquí, chicos, el principal motivo que hace con que la paciente salga de su casa y venga al hospital es porque está vomitando mucho. La paciente va a tener hiperemesis, vómitos incoercibles, come, vomita, come, vomita, come, vomita, no para. ¿Y por qué sucede eso? Porque si ustedes se acuerdan de la primera clase, cuando yo hablé para ustedes de la beta-HCG, he mencionado que esa hormona era responsable por generar, ¿qué cosa? Náuseas y vómitos. Y eso es una paciente normal. Pero aquí, chicos, ¿quién produce la beta-HCG? Pues la placenta. El trofoblasto es quien es responsable de la secreción de esa beta-HCG. ¿Ya? Pero eso en una persona normal. Ahora, si les he dicho a ustedes que la placenta, el trofoblasto, es quien produce la beta-HCG, ¿qué pasa con esa beta-HCG si yo tengo una proliferación anormal? Pues vaya a las alturas, va a subir demasiado, pero no es poco, es mucho. Miren acá, mayor que 100,000, chicos. Si la paciente vomita, tiene náusea con 5,000, 6,000, qué sé yo, con un poquito, imagina en 100,000. Esa paciente no aguanta de tanto vomitar. Huele algo, ya está vomitando. Entonces, es por eso que viene la paciente. Ya no aguanta. Los síntomas del embarazo están muy exacerbados. Aparte de eso, obviamente, tengo mi sangrado, como hago de carne lavada, es incompatible con la vida, entonces no tengo frecuencia cardíaca fetal, pero no hay dolor, ¿verdad? No hay dinámica. El útero va a estar grande, sí. ¿Por qué? Porque como hay una proliferación anormal, pucha, la paciente tiene 8 semanas y tiene una altura de 15, por ejemplo. Estoy exagerando, ¿no? Pero tengo altura uterina. Pucha, no debería tener. He mencionado para ustedes, ¿no? Coherencia en la altura uterina. Mira, aquí no hay. Es por esos motivos. ¿Ok? Y mi pregunta de examen de grados, mi pregunta de la clínica, ¿necesito decir todo eso, doctor? No, lo que se acuerde. Ah, pues sí, doctor, tengo sangrado con agua de carne lavada, tengo hiperemesis, pues no voy a tener frecuencia cardíaca fetal. Listo. ¿Ya? Lo que me acuerdo. Si puedo decir todo, perfecto. Si puedo decir 4, mejor. ¿Ya? Pero así, chicos. No se hagan lío, que a veces ustedes se olvidan uno u otro y no quieren decir. ¿Ok? ¿Cómo hago el diagnóstico? Obviamente, la clínica, siempre. Pero, chicos, necesito sí o sí ecografía. Sea embarazo ectópico, sea enfermedad trofoblásica gestacional, no les va a tocar el examen de grado. Imposible. ¿Ya? Solo les va a tocar amenaza de aborto, como he mencionado para ustedes. Eso es defensa oral, ¿ya? Y de aquí, de todo eso que ustedes han visto, la pregunta que a veces suelen querer entrar los doctores es eso. En la ecografía, ¿qué veo? Porque al mencionar la ecografía te van a preguntar,
Y en la ecografía, chicos, hay un patrón muy peculiar, o para no decir eh, patognomónico, ¿ya? Pero es algo muy peculiar, que es una imagen en tormenta de nieve o panal de abejas. ¿Por qué te van a preguntar eso? Porque es lo común. Hago una ecografía, veo el útero y se acuerdan los que llegaron a rotar ecografía o algo, van a ver que las vesículas que ustedes miren acá, esas vesículas que contienen líquido, el líquido en una ecografía se ve de color oscuro, anecoico, negro, por así decir. Entonces, como que yo voy a ver múltiples vesículas, como si fuera un patrón en tormenta de nieve. O a veces esas vesículas están un poquito grandes. Yo voy a ver como si estuvieran más grandes, como si fuera un panal de abeja como tal. No sé dibujar, pero se ve esa imagen así, ¿ya? Voy a ver si en el próximo material pongo la imagen, ¿ok? Entonces, esas preguntas es común. Pero eso yo no voy a mencionar, a menos que me pregunte qué más puedo utilizar en diagnóstico. Pero chicos, quiera o no, obviamente yo no voy a mencionar que me puede llevar a un cáncer o algo, ¿no? Porque en mi examen de grado no existe cáncer. Hubo la cura del cáncer, ¿no? No hay cáncer de examen de grado. Pero por lo general suele haber metástasis, porque se trata de una enfermedad con un alto potencial de cáncer, ¿no? Entonces, por haber la posibilidad de haber metástasis, sea en el cerebro, en los pulmones o en el hígado, que son los lugares más frecuentes de predilección, por así decir, ¿ya? De esa mola. Yo, en diagnóstico, tengo que descartar cualquier posibilidad de metástasis. Entonces, ¿qué hago? Para los pulmones, radiografía de tórax, PA, ¿no? Para el hígado, pido sus transaminasas. Y para el cerebro, un ataque. La histopatología no suelen hacer mucho, pero por lo general es como en esas pacientes que yo ya hice la evacuación, cuando saco la mola, a veces lleva, ¿no? Para hacer el análisis, ¿no? Pero aquí, chicos, solo mencionar las radiografías de tórax, las transaminasas y el TAC. Pero chicos, eso, no tengo que estar como loco, ay, muy complicado, no. Mi pregunta de diagnóstico, yo solo voy a mencionar eso, porque eso es mi diagnóstico del amor, ¿ya? Lo demás es para ver si hay metástasis, si no hay. Solo voy a mencionar si mi paciente, o perdón, si mi doctor me pregunta, ¿ya? ¿Qué más? Listo. Si no, no. ¿Ok? Tratamiento. Chicos, el tratamiento sí o sí es una evacuación inmediata del útero. No hay donde perderse. Tengo que sacar esa cosa porque se puede volver un cáncer. ¿Cómo evacuó el útero? Pues ameo Legrand, el LUI, que ya hemos visto. Con ameo, a ver, ¿alguien qué quiere decir? ¿Están despiertos? Con ameo. Chicos, ¿están despiertos? A ver si están despiertos, van a dormir. Hola, hola. Menor a 12 y mayor a 12 semanas. Eso, menor a 12 semanas, muy bien. Hago el ameo en pacientes con menores a 12 semanas y le grado en mayor de 12. Mantengo la misma filosofía que esta memo, ¿ok? No vamos a perderse. Y la Pero aquí, dilatación también, doctor. Una dilatación perfecto, no menor bien, a 2 centímetros y muy bien, mayor a 12. Rafael. Aquí también, dilatación, 2 centímetros, ¿no? O mayor a 2, en este caso, si es de grado. Perfecto, bien lembrado. Bien, 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 bien. Listo. Eso igual mantenemos, por si acaso. Listo. Pero aquí, chicos, mi paciente puede tener cáncer. Puede tener metástasis. Lo voy a sacar y listo. Le dejo a su casa y que viva bien. No. Tengo que monitorar a esa paciente por lo menos durante un año. Tengo que monitorar a esa paciente durante un año. Y durante ese año que estoy monitorando, no debe embarazarse. ¿Por qué? Porque yo voy a monitorar la beta-HCG. Si mi paciente se embaraza, piensen conmigo, está embarazada, va a tener beta-HCG, no voy a saber si es un embarazo, si es cáncer, pucha, no se tiene que embarazar.
Entonces, ¿cómo hago el control de esa paciente? Pues, obviamente, para el diagnóstico, hago una beta-HCG antes de hacer la evacuación, ¿no? Hago la evacuación con Ameu o Louis. Listo. Y una vez que hice la evacuación, tengo que hacer un beta-HCG. Após o después, vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque al sacar esa masa, se supone que mis niveles de beta-HCG deben estar en 0. No debe haber beta-HCG. Y luego, ¿qué hago yo? Voy a controlar a la paciente durante un año. Pero ¿cómo voy a realizar? Pues en los primeros 6 meses hago un control más minucioso, ¿no? Hago un control cada mes. Y en los últimos 6 meses, hago un control cada 2 meses. O un control bimensual, como prefieren, ¿no? Listo. Si mi paciente en cada uno de esos controles no hay beta-HCG positivo, felicidades, no tiene cáncer, no hay metástasis, bien. Pero, ¿qué pasa si mi paciente presenta, no sé, al 5º mes beta-HCG positivo? Ni modo, tengo que actuar. Algo no anda bien. Entonces, debo considerar una histerectomía. Debo considerar sacar ese útero. ¿Por qué? Porque es una mala señal. Se quedó algún resto, se está desarrollando esas células y, pucha, beta-HCG positivo no es bueno. ¿Qué pasa si mi paciente de la nada empieza a presentar sangrado? De la nada la paciente al 5º mes está con sangrado raro y que no tiene nada que ver con la menstruación, ¿no? Las famosas metrorragias, ¿no? Está presentando sangrado, ok. Y no tengo explicación por ese sangrado. Mala señal. ¿Qué hago? Histerectomía. Tengo que considerar. Pero no puedo hacer histerectomía en toda paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque imagina que una mujer tiene 21 años de edad, su primera vez que se embarazó y tuvo la mala suerte de tener una enfermedad trofoblástica gestacional, pero su sueño es ser madre. Tengo que considerar otro tratamiento. Tengo que considerar mantener ese útero, ¿no? Pero hay casos muy específicos que está ahí en su material que me dice lo siguiente: criterios de histerectomía. Por ejemplo, imagina un paciente que tiene una mola completa, no hay feto, solo hay mola. ¿Ven el grado de anomalía que hay aquí? Pucha, no hay ni el feto, ¿no? Entonces, una mola completa, tengo que sacar el útero, aunque la paciente no quiera. Tengo que convencerla, tengo que explicarle que va a tener cáncer, se va a morir, ¿no? Entonces, mola completa. Una paciente múltiple, no sé, sus 10 hijos. ¿Para qué voy a arriesgar no tener ese útero? No, saco. Paciente con mucha edad, puede entrar en la menopausia en cualquier momento. Ya saco de una vez. Una paciente resistente al tratamiento. Qué sé yo, estaba ahí monitorando, como mencionaba para ustedes, y empezó a sangrar. Ni modo. O empezó a presentar beta-HCG positivo. Ni modo, tengo que sacarlo. ¿Ok? Esos son los criterios. Y aquí ellos preguntan, ya a veces, ¿cuándo saco el útero? ¿Cuándo no? ¿Cuándo debo considerar una histerectomía? En estos casos. Como complicaciones cuando tengo un cáncer, una mola invasiva, no voy a mencionar al menos que me pregunten. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer yo cuando tengo cáncer, una mola invasiva, un coriocarcinoma? Tengo que tratar como si fuera cáncer. ¿Cómo voy a tratar? Un antineoplásico, que hemos hablado ahorita, método Texanto. Pero la diferencia aquí es que no va a durar unos 7 días, no va a durar más. ¿Necesito aprender las dosis, aprender las cantidades de días? No, eso es de especialidad. Si me pregunta, yo voy a decir, perdón, doctor. ¿Hasta por qué, chicos? Hasta ahora, en todo el tiempo que estoy en grado B, o el tiempo que yo he acompañado compañeros del año pasado y todo, nunca he visto que pregunte tratamiento de mola o algo del tipo así, a profundizar. No pregunte. Entonces no vale nuestro tiempo, pero al menos estoy ubicado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es importante saber este tema?
Uno, no complicarme. Si me pregunta tipos de mola, parcial, total. Parcial, hay el feto, total no. ¿No? Clínica, saber el hipermesis, ok. Diagnóstico, ok. Esas imágenes, ¿no? Tengo que saber, ok. Y sería interesante acordar sí o sí del tratamiento, que es una evacuación inmediata. Yo no pienso dos veces. Diagnóstico, tengo el diagnóstico de mola, saco el bebé, saco el producto, ¿ok? Y si logran aprender esa parte del beta-HCG, sería muy importante, porque a veces sí preguntan eso, ¿ya? De todos los temas, ese es el más complicadito, ¿ya? Pero si observan bien, no es algo así de otro mundo, pero es algo que tengo que saber qué decir para no entrar en cáncer o entrar en cosas muy complicadas. Mis respuestas van a ser cortas y directas. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda de este tema? Por si acaso es de forma verbal, no va a llegar una paciente con mola para ustedes. Menos no debería. ¿Alguna duda? ¿Siguen ahí? ¿Se han dormido? Todo bien. Perfecto, seguiremos. Eso contra las hemorragias de la primera mitad. Ahora vamos a la segunda mitad. Listo. Hemorragia de la segunda mitad. Aquí, chicos, me gusta hacer lo siguiente. Me gusta explicar de la siguiente manera. Vamos a agarrar aquí placenta previa. Vamos a agarrar aquí desprendimiento prematuro de placenta no insertada y la rotura uterina. Antes de hablar de esos temas, a mí me gusta hacer ese cuadrito hablando un poco de la clínica. Porque esas enfermedades de la segunda mitad yo considero hasta más fácil de defender que las de la primera. Que la primera, ectópico, tiene su metrotexato, sus cositas, ¿no? Y a veces complica un poco. Aquí no, aquí es más sencillo. ¿Qué pasa? En la placenta previa, chicos, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué hemos dicho? Sangrado, ok. Tengo sangrado. Ya, vamos a escribir sangrado. Rojo vivo. Ok, está bien. Pero aquí, chicos, la paciente literalmente está asintomática. No hay síntoma. No hay dolor. No hay nada. Solo hay sangrado. Es esa paciente que va a tener una edad gestacional mayor a 22 semanas. Va a llegar a la consulta diciendo que está sangrando y no para de sangrar. Pero nada más. Miro el bebé, está bien. Miro frecuencia cardíaca, desarrollo del bebé, qué sé yo, está bien. La paciente, está bien. No pasa nada. Y si le estoy diciendo a ustedes que no hay dolor, tengo dinámica aquí, no. Dinámica uterina, negativa, ausente. No hay nada, no hay clínica. Si no hay dinámica, no hay nada, el bebé está bien. ¿Tengo sufrimiento fetal agudo? No, no hay. Ausente. Por si acaso, sufrimiento fetal agudo, chicos, sufrimiento fetal. Siempre hablamos de sufrimiento fetal cuando no llega oxígeno al bebé. Algo está pasando que está mal el bebé, ¿ok? Pero bueno, entonces mi paciente está tranquila. El problema es el sangrado, nada más. En casos extremos, podría ser una paciente de verdad muy descuidada, que ha dejado su sangrado ahí por meses, le ha valido, ¿ya? Y quizá llegue en mi consultorio con una anemia fuerte, pero eso vamos a mencionar, no, esto es vida real, ¿ya? En mi grado, no, no hay anemia. ¿Ok? Listo, seguimos. Por otro lado, chicos, el desprendimiento de prematuro de placenta normo insertada, el DIPPNI, sí es sintomático. Mi paciente tiene síntomas. Primero, el sangrado, ¿no? Siempre empezamos con el sangrado, rojo oscuro, con coágulos. Ok, pero aquí, chicos, si aquí no había dolor, aquí tengo. Mi paciente siente dolor en hipogastrio, sí. Mi paciente, ¿por qué está sintiendo dolor? Porque el útero está contrayendo, entonces tengo dinámica uterina presente. Si tengo dinámica uterina, ¿puedo tener sufrimiento fetal? Sí. ¿Y si el útero está apretando a mi bebé? ¿Puedo tener? Puedo, no es que va a haber sí o sí, ¿ya? Sufrimiento fetal agudo puede estar presente.
Pero aquí, chicos, no es una clínica similar al aborto, ¿verdad? Sí, no parece dolor, ¿ok? Pero hay algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante aquí? Es que la clínica, el dolor, la contracción uterina, por así decir aquí, tiene una característica única de la enfermedad. ¿Cómo? Es que nosotros decimos que el útero va a estar leñoso. ¿Cómo así leñoso, doctor? Es que va a estar muy duro, va a estar hipertónico. Va a haber una hipertonía uterina, es decir, el útero se contrae por un tiempo más sostenido. ¿Entienden? Entonces piensen conmigo, si el feto, porque por lo general el embrión, el feto aguanta las contracciones uterinas, pero una cosa es una contracción uterina normal, otra cosa es que esté hipertónico. Otra cosa es que esté leñoso. Entonces eso puede privar el bebé mucho tiempo de oxígeno y llevar a un sufrimiento fetal agudo. Entonces, en pocas palabras, chicos, aquí yo puedo tener óbito fetal. Ay, perdón. Aquí, chicos, si yo no hago nada, mi paciente puede tener un óbito fetal. ¿Ya? Entonces, aquí, chicos, yo no tengo que explicar que el útero leñoso va a llegar a su fetal. No. Aquí es decir, doctor, de definir, yo tengo un sangrado rojo oscuro y tengo un útero leñoso. ¿Listo? ¿Qué más? Ah, doctor, el dolor va a ser en el hipogastrio, voy a tener dinámica, ustedes van diciendo, ¿ok? No se compliquen, no hay que explicar, hay que mencionar, ¿ok? Listo. No digan óbito fetal al menos que te pregunten. No digan sufrimiento fetal al menos que les pregunten. Lo principal aquí de la clínica es que yo tengo que decir sangrado, el dolor, y ellos quieren escuchar ese útero leñoso, ¿ya? Les gusta escuchar eso, ¿ya? Son los principales aquí. De rotura uterina, lo único que yo voy a mencionar para ustedes, que sería interesante que digan su grado, es que es el que más duele. Es el que más duele. De todo el embarazo, chicos, todo, hasta más, puedo atreverme a decir que duele más que un parto, inclusive. ¿Ya? La rotura uterina es el que más duele. ¿Ok? Pero no digan que duele más que el parto, no. Solo digan que es el que más duele. De las hemorragias, es la que más duele. ¿Ok? Listo. Eso cuanto a la clínica de cada uno. Ahora vamos a ver uno por uno, rapidito, porque no hay mucho donde perderse aquí. ¿Por qué en placenta previa mi paciente está bien? Porque el único problema aquí, chicos, de verdad, el único problema que existe aquí es que la pinche placenta que debería estar en el fondo uterino se ha insertado de forma anómala. Se ha insertado en el segmento inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que mi placenta, vamos a subir aquí, este otro feo que ya está todo desgastado, que mi placenta que debería implantarse aquí en el fondo, se ha decidido implantar aquí. Se ha decidido implantar aquí. Ese es el problema de la placenta previa. Nada más. No hay nada mal con el bebé, con la placenta, no. El problema es la inserción anómala. Pero miren, de 28 a 32 semanas. Tengo que acordar eso en la definición para mi examen de grado. No puedo dar diagnóstico de placenta previa si el paciente no tiene por lo menos 28 semanas. No se puede. ¿Por qué? Porque se supone que hasta las 28 semanas, esa placenta previa puede migrar. Puede tener un fenómeno llamado migración placentaria. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago aquí un útero, chicos, rapidito así, y supongamos que la pinche placenta se ha implantado aquí abajo. Vamos a cambiar el color. Se ha implantado aquí. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Hasta las 28 semanas ese útero va a crecer, ¿verdad? Entonces, a medida que crece ese útero, me va a dar una impresión que esa placenta estuviera migrando, estuviera subiendo, estuviera yendo a dirección cefálica, por así decir. Pero no es que migra, que ella va a salir, se va a subir, no. Es que el útero, como está creciendo, a medida que crece ese útero, me va a dar la impresión que hay esa migración.
Entonces, no voy a decir que hay una placenta previa si todavía no llegué a las 28 semanas. Porque a las 28 semanas, chicos, es cuando, por lo general, yo voy a decir, no va a haber ninguna migración placentaria significativa, entonces ya, diagnóstico de placenta previa. ¿Ok? No me puedo olvidar eso. ¿Ok? Pero aquí, chicos, de este tema, la pregunta principal es respecto a su clasificación. ¿Por qué? Porque estas dos clasificaciones de acá, clasificación de tipo 3 y 4, tienen una gran relevancia clínica. Si yo me olvido de decir del grado 1, previa lateral, previa marginal, todo bien. Pero no puedo olvidar del grado 3 y 4. Si me preguntan, no me acuerdo todo, yo puedo decir, doctor, hay la placenta previa oclusiva parcial y la placenta previa oclusiva total. Listo. Muy probablemente no les moleste. Si les pregunta qué más, pero doctor. Pero muy probablemente no les va a molestar. ¿Sabes por qué? Porque esas dos de acá, grado 1 y grado 2, carecen de relevancia clínica. Me vale. Solo significa que está insertada en un lugar muy abajo, pero no hay relevancia clínica. Diferente de las oclusivas. ¿Por qué? Porque la que yo digo oclusiva total, chicos, que ustedes miren aquí en esa imagen, mira, está ocluyendo todo el orificio cervical interno, todo el cuello uterino está ocluido, por eso oclusiva total, ¿no? ¿Y por qué eso es relevancia clínica? Porque si esa paciente de acá va a parto, el bebé muere. ¿Por qué? Porque el útero va a contraer, no va a lograr salir bebé, la placenta se va a hacer a 1000 pedazos y se va a morir. Así de simple. Entonces, en esas pacientes aquí con placenta previa oclusiva total, tengo que mandar sí o sí a cesárea. Entonces, en esas pacientes, yo digo que es una indicación absoluta de cesárea. Placenta previa oclusiva total, indicación absoluta. O va a cesárea o muere. ¿Listo? No se discute. Es absoluta. ¿Ok? Por otro lado, si es una placenta previa oclusiva parcial, solo una parte está siendo ocluida, dependiendo de la cantidad, si es mucho, si es poco, de cómo está el bebé, puede ir a parto, sí, pero también puede ir a cesárea. Entonces, medio que depende, ¿sabe? Entonces, si depende, es relativo. Cesárea previa, placenta previa, oclusiva parcial, indicación relativa de cesárea. ¿Ok? Entonces, por eso son las principales. Porque si yo encuentro un paciente con placenta previa oclusiva parcial, indicación relativa. Si encuentro oclusiva total, indicación absoluta. Pero la paciente está asintomática, va a ser una cesárea programada. No es de urgencia, al menos que, no sé, la paciente ya está dentro del trabajo de parto y yo veo que tiene una placenta previa oclusiva total, ya cambia, ¿no? Pero eso quiero que tengan en mente, ¿ya? Pero no hagan líos. No les van a decir cosas de otro mundo, no, aquí te va a preguntar la clasificación nomás. Listo, nada más. No estén pensando en 1001 tipos de preguntas, no. La pregunta es esta, ¿qué es? ¿Qué es migración placentaria? ¿Cuáles son los grados? Nada más. Quizá te pregunte también, doctor, causas. ¿Por qué tengo placenta previa? Lo que quieren escuchar es eso, tal cual como está en su material, procedimientos anteriores. ¿Qué procedimientos? Cualquier manipuleo del útero. Ameo, Luis, cesárea. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues piensen conmigo. Hice un ameo en mi paciente, un Luis. ¿Qué hice yo? Supongamos que hice un legrado. Agarro la cucharita, ¿no? Las legras, por así decir. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo voy a raspar todo el útero. Listo. Estoy raspando el útero. Saqué el endometrio. ¿Qué va a pasar? Heridas. Va a haber tejido cicatrizal. Hice una cesárea. Corté el útero. Listo. Cicatriz. Entonces, ¿qué pasa? Como hay mucha cicatriz, mucho manipuleo de esa cavidad uterina, ese tejido cicatrizal, chicos, no es lo mismo
no es lo mismo que un tejido sano. Entonces, la placenta con el embrión intenta implantarse, no logra. Entonces, implanta una parte más baja. Es por eso, procedimientos anteriores. ¿Por estar explicar? No, es mencionar. Más una vez, examen de grado, menciono nomás. Procedimientos anteriores. Por eso quiero que ustedes participen de los simulacros. Para que cuando haga una pregunta, ustedes ya entrenen cómo voy a decir. Si es que me paso en la respuesta, listo, yo les corrijo. Por eso quiero que participen en los simulacros, pero unos cuantos nomás bien. Pero vengan chicos, no tengan vergüenza. Y como todo en gineco, ¿no? Si ya tuve una vez, muy probablemente voy a tener de nuevo. La clínica, ya sabemos, paciente con sangrado rojo vivo y lo demás, mira, tranquilo, mi paciente está tranquilo, no hay síntomas, ¿ok? Diagnóstico es clínico y ecografía. Sí o sí necesito ecografía, entonces no hay historia clínica, ¿ok? Sí o sí necesito ecografía. Pero miren, transvaginal, ¿por qué? Porque si yo voy a hacer una ecografía aquí, una ecografía abdominal, agarro el transductor en el fondo uterino, mira, hasta que llegue a mi placenta, muy lejos. Ahora si hago una ecografía transvaginal, es aquí, sí, aquí, ¿no? Listo, ya logro ver la placenta, nada más. Listo, ecografía transvaginal. Y ojo, chicos, la trampa del examen de grado. No se hace jamás tacto vaginal en placenta previa. No se puede hacer. ¿Por qué? Piensen conmigo, mira. Viene el interno, hace tacto vaginal. Cuando nosotros hacemos tacto vaginal, ¿qué tenemos que ver? Dilatación, borramiento, ¿no? Entonces, por lo general, intentamos introducir el dedo, ¿no? Para ver si hay dilatación. Y miren la placenta aquí. Si hago eso, puedo desprender esa placenta, puedo dañar esa placenta y el paciente va a empezar a sangrar demasiado. ¿Ya? Por eso, no se hace tacto. Pero doctor, ¿por qué hacemos ecografía? Porque la ecografía va a estar aquí. No va a introducir aquí adentro. Y aparte que al decir que es una ecografía y poner las causas allá para el doctor en el D8, ¿no? Que se trata de una placenta previa, él va a hacer con más cuidado. ¿Listo? Nada más. ¿Ok? Aquí no se hace tacto. Complicaciones. ¿Quieren defender insuficiencia renal? Shock hipovolémico, hemorragia, síndrome de distrés respiratorio. No, se me pregunta complicación, chicos. Sí o sí quieren escuchar acretismo placentario. El acretismo placentario o bien les va a preguntar de forma general, o bien te va a preguntar complicaciones de placenta previa, acretismo placentario. Y muchos tienen miedo, ¿no? Del acretismo placentario. Pero es algo sencillo. Tienen miedo porque el nombre es complicado, ¿no? Acretismo, y tengo la acreta, tengo la íncreta, la pércreta, nombres feos, ¿no? Pero chicos, nada más es que una pinche placenta que se adhirió al útero, se ha pegado a la pared del útero y ahora no se quiere soltar. Se ha pegado. No sé, con carpicola, no sé, se ha pegado la gotita, ¿no? Super bonding en portugués, ¿no? Se ha pegado, se ha adherido al útero. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pero ¿por qué les preguntan? ¿Por qué tiene nombres raros? Entonces la pregunta es, ¿qué es el acretismo placentario, doctor? Es cuando la placenta se adhiere al útero, tal cual. ¿Qué tipos tengo? Acreta, íncreta y pércreta. Espero la pregunta. ¿Qué es la acreta? Ah, recién voy a decir. Miren los nombres, mira. Acreta, A de que se adhiere al miometrio, solo se ha adherido, la puntita aquí, nada más. Íncreta. A mí me gusta decir que invade el miometrio. ¿Puedo decir eso en mi examen de grado? Puede, no está mal. Porque literalmente invade. Va a invadir casi toda la pared, todo el miometrio. Aquí está más invadido. La pércreta me gusta decir que penetra todo el útero. Chicos, es todo. Literalmente penetra todas las capas. Mira esa cosa acá. Va a estar penetrando literalmente toda la capa, toda la longitud, el espesor, el grosor del útero. ¿Listo? Así es la forma que me acuerdo. Adhiere, invade, penetra. Listo, nada más.
La conducta en placenta previa no me voy a complicar. ¿Qué voy a decir si me preguntan, doctor? La conducta aquí depende del sangrado. Si yo no quiero decir así, yo les voy a explicar para que entiendan. ¿Cómo así del sangrado? ¿Qué tiene que ver el sangrado? Mucho. Si mi paciente está asintomática, me vale. Porque, ¿qué voy a hacer? Que vaya a su casa, que espere ahí sus días de embarazo, ¿no? Y luego tenga su parto, su escamerito, su cesárea. Programa su cesárea, dependiendo si es una oclusiva total, ¿no? ¿Listo? Pero, si mi paciente tiene un sangrado intenso, está sangrado grave, no sé, el pinche interno le ha hecho tacto vaginal y está sangrando ahora. ¿Qué hago? Ni modo, cesárea. Cesárea de emergencia. Tengo que mandar cesárea. Está sangrando, está descompensando, no voy a mandar a su casa. Pero, ¿qué pasa si el sangrado es moderado? Mando a cesárea también. O parto, dependiendo. Pero, aquí, chicos, hay un pero. Nosotros en la próxima clase vamos a llevar una enfermedad, una condición que se llama amenaza de parto preterno, que es cuando el bebé ahí está entre sus 22 a 36.6 semanas. Es decir, es prematuro, es muy chiquitito. No anoten las semanas todavía, vamos a dejar para la próxima clase. Pero ¿por qué les digo eso? Porque cuando el bebé es muy pequeño, su pulmón es no es pequeño, su pulmón es poco desarrollado, es inmaduro. Entonces, allá, en la próxima clase, vamos a hablar de algo llamado maduración pulmonar, que ustedes ya conocen, ya han visto en su internado. Pero no vamos a entrar en detalles, ¿ya? Pero ¿por qué les estoy hablando de la maduración pulmonar? Porque supongamos que ese paciente aquí tiene ahí sus 28 semanas, por así decir, prematuro. Si es moderado, tengo que considerar una maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque yo voy a detener el embarazo. Entonces, si es moderado y la paciente aguanta, hago mi maduración por 2 días y listo. Luego cesar, luego parto, dependiendo. Pero si es intenso, chicos, poco importa si es 22, 23, 26 semanas, no. Si es intenso, la paciente va a morir, ni modo, saco el bebé. Nada de maduración, no hay tiempo. Y obviamente, si el sangrado es poco, ¿no? Como he dicho, a su casita, tranquila, reposito, que esté en su casa, ya tomando tecito, nada más. Y listo, nada más. La conducta depende del sangrado. ¿Cómo defendería ese examen de grado? Doctor, la conducta, si el paciente está sangrando mucho, puede ser necesario. Pero si no hay mucho sangrado, son unas gotitas, en su casa, en reposo, ¿no? Que esté bien, me explico los signos de alarma, medidas de higiene, higiénico, dietético, listo. No menciono la moderada si no quiere. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Podemos seguir? Sí. Perfecto. Vamos al DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normo insertada. ¿Se acuerdan, no? He dicho para ustedes, si me preguntan, durante la segunda mitad, la primera vez que mencione el DPPNI, digo el nombre completo, de preferencia. La segunda puedo abreviar, no hay problema. Aquí, chicos, si en placenta previa el problema era la inserción anómala, aquí, como el nombre dice, normo insertada, está bien insertada, pero el problema es que se está desprendiendo. Se está desprendiendo antes del tiempo. Pues, que aquí dice, ¿no? A partir de las 22 semanas hasta el trabajo de parto. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo normal, cuando llevamos la clase de parto, vamos a ver que lo normal es que la placenta se desprenda en el parto. ¿Sí? ¿Se acuerdan los que han hecho parto, no? Cuando sale el bebé, luego no tenemos que esperar a la placenta salir. ¿Listo? Ahí debería desprender la placenta en el momento del parto, en el trabajo del parto. Pero algo ha pasado aquí que la placenta empezó a desprender antes del parto. Eso no es normal, algo no anda bien. Por esto, el nombre, norma insertada, la placenta está bien, todo está bien con ella. El problema es que el único problema aquí
es que se desprendió antes de tiempo. Algo ha pasado. ¿Se entiende, no? Entonces, aquí, chicos, la pregunta son las causas. Hay múltiples causas, ¿ya? Yo puedo intentar huir de preeclampsia de todas maneras. Puedo decir, doctor, es una paciente que sufrió algún trauma, alguna caída, un accidente automovilístico, le han pegado, no sé, algo ha pasado, algún trauma, y se ha desprendido, sí, ok, es válido. Puedo mencionar otras cosas, puedo, pero chicos, aquí lamentablemente no hay mucho cómo huir. ¿Por qué? Porque la principal causa de desprendimiento prematuro de membranas es la preeclampsia. Y es un tema que muchos quieren evitar, ¿no? Pero vamos a tener nuestra clase de preeclampsia. Pero, ¿qué es lo que pasa en el DPPNI? Lo que pasa aquí, chicos, es lo siguiente. El útero, vamos a poner aquí, voy a dibujar nuestro útero. Voy a dibujar. Lo que pasa aquí, chicos, es que, por ejemplo, una preeclampsia, cuando yo tengo un aumento de la presión arterial, yo voy a tener un daño a nivel de las arterias. Estas arterias se rompen y empieza a sangrar. Entonces, mi placenta está aquí bien bonita, ¿no? Está aquí, mi placenta bien plantadita en el fondo uterino, pero empieza a sangrar. Entonces, empieza a desprender esa placenta. Entonces el sangrado viene hasta que llegue en la salida, ya sea coagulando, ya ha cambiado de color, por ese sangrado, ¿no? Rojo oscuro con coágulo, ¿no ven? Por eso. Y aquí, chicos, la clínica, como ya he mencionado para ustedes, es esa, ¿no? Útero leñoso, voy a tener dolor, voy a tener mi sangrado, por si acaso metrorragia, chicos, es el sangrado. Es ese sangrado que la mujer presenta, pero que no tiene relación con sus ciclos menstruales. En pocas palabras, metrorragia es cualquier sangrado que presente una mujer, a nivel genital, obviamente, pero que no tiene nada que ver con sus ciclos, con su menstruación. No tiene relación. ¿Ok? Y aquí, chicos, una forma de preguntar también la clínica es lo siguiente, doctor, ¿cuál es la triada del DPPNI? La triada es esa. Útero leñoso, hipertonía uterina, dolor abdominal, ¿no? El útero está contraído, voy a tener dolor abdominal en hipogastrio, y metrorragia. Necesito decir con esas palabras, pero no puedo decir, doctor, un dolor ahí, ¿no? El hipogastrio, un útero leñoso, un sangrado rojo oscuro con coágulo. Listo, bien, nada más. Pero el diagnóstico, sí o sí, ecografía abdominal. Obstétrica. Muchos de ustedes en sus historias clínicas están poniendo abdominal nomás. Si yo pongo ecografía abdominal, estoy hablando de que quiero ver el hígado, el riñón, el páncreas, esas cosas, el vaso. Si yo digo obstétrica, quiero ver el bebé, quiero ver el útero. Tengo que especificar que es ecografía obstétrica. Y aquí, doctor, necesito aprender sus números. Mucho no quiero. No es tan relevante que aprender los números. Solo importante que ustedes sepan que si yo tengo un desprendimiento mayor a 50%, estoy cerrado. Esa paciente muy probablemente ya no va a regredir los síntomas. Muy probablemente yo voy a tener que mandar o a parto o cesárea, que se ha despegado mucho ese útero. Ese útero no, esa placenta. ¿Ya? Entonces, por tanto, que yo sepa, por lo menos eso. ¿Ok? Y diagnosticografía, no me va a llegar en mi examen de grado un paciente con eso. Peor todavía poner un diagnóstico de PPNI en un paciente sin tener ecografía, no puedo. Y si ustedes han observado, les gustan mucho complicaciones, ¿no? La bancada. Mira, placenta previa, complicación, ecletismo placental, aborto, síndrome de Moore, ¿no? Como pueden ver, les gustan mucho las complicaciones. Y aquí no es diferente. Aquí, chicos, en ese tema, pongo una estrellita ahí en útero de Cavalier. Te van a preguntar útero de Cavalier. Tenga seguridad que si entran en DPPNI, te van a preguntar el útero de Cavalier.
Y el útero de Cavalier, chicos, peor, uno, que ustedes no van a querer mencionar insuficiencia renal o otras cosas, ¿no? Dos, porque aunque yo diga lo que sea, los doctores quieren el útero de Cavalier. Y aquí, chicos, ¿cómo voy a contestar yo? Si me preguntan, ¿qué es el útero de Cavalier? Yo voy a decir, doctor, es un hematoma retroplacentario. Punto, nada más. Si me preguntan, ¿qué más? Recién puedo decir, doctor, infiltración de sangre y coágulos del útero. Ahí sí. Pero si no me preguntan, hematoma retroplacentario. ¿Pero qué es lo que pasa en el útero de Cavalier? Sí, pues. Lo que está pasando es que esa pinche arteria acá está sangrando. Tengo sangrado y la sangre se está acumulando por detrás de la placenta. ¿Y cómo se está acumulando por detrás de la placenta? Voy a cambiar el color aquí, voy a poner ese. ¿Cómo se está acumulando la sangre por detrás de la placenta? Me forma un hematoma retroplacental. ¿Listo? Pero lo más característico del útero de Cavalier, pero ellos no preguntan, ellos quieren el hematoma. Lo más característico es que ese sangrado sigue, es tan abundante que llega un momento que ya no hay espacio. Entonces esa sangre empieza a buscar caminos, empieza a infiltrarse en las capas del útero. Entonces empieza a infiltrarse aquí en todas las capas del útero. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el momento del parto o de la cesárea, qué sé yo, mi paciente, el útero tiene tanto sangre en sus capas, como ven acá, esos coágulos acá, no está negro, ¿no? Que en el puerperio, cuando ustedes hacían masajes, ¿no? Uterinos en tu paciente, que ustedes sentían esa bolita, ¿no? No va a formarse. El útero no va a lograr contraerse. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre en sus capas. Y si el útero no contrae, yo voy a tener una hemorragia en el puerperio. En el puerperio vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Necesito explicar eso en mi examen? No, más una vez no. ¿Ya? Pregunta doctor de Cavalier, lo único que voy a decir es un hematoma retroplacentario. ¿Qué más, doctor? Infiltración de sangre, coágulos al útero. Listo. De ese tema, chicos, es saber la triada, la clínica, ¿ya? Y es saber la complicación, es lo principal que ellos quieren en ese tema, no hay por dónde perderse. Y las causas, no se olvida por lo menos de esas, ¿no? ¿Ok? Listo. Nada más. No es un tema tan complejo así como los que hemos visto en primera mitad, ¿no? Y la conducta, doctor, ¿qué hago? La conducta depende del sufrimiento fetal. ¿Cómo así, doctor? Ay, me está complicando. ¿Se acuerda que he dicho para ustedes que el útero contrae tanto que el bebé empieza a quedar con menos oxígeno, empieza a sufrir? De eso depende mi conducta. ¿Por qué, doctor? Porque imagina un paciente que está con DPPNI, tiene sus contracciones, tiene mucho desprendimiento y no está llegando oxígeno al bebé, manda a cesárea. Sufrimiento fetal, chicos, es indicación absoluta de cesárea. Entonces, sufrimiento fetal, si mi paciente tiene sufrimiento fetal, no pienso dos veces. Yo voy a mandar ese paciente a cesárea. Nada más. Listo. Cesárea. ¿Ok? Pero si el paciente no tiene sufrimiento fetal, yo voy a valorar. Porque a veces puede ser que no hay sufrimiento fetal, el paciente responde bien al reposo, a los tocolíticos, ¿ok? El paciente está tranquila, ya. Entonces, si no hay sufrimiento fetal, tengo que valorar. ¿Qué cosa? La edad gestacional. Supongamos que mi paciente tiene 28 semanas. Tengo que valorar si amerita una maduración pulmonar. O sea, si nosotros vamos a la práctica, ¿cómo les explico? Vamos a la vida real, es un poquito más complejo, hay medicamentos y todo, pero para nuestro examen de grado vamos a simplificar. Si me preguntan, yo voy a decir que, doctor, mi conducta, si yo tengo sufrimiento fetal, yo mando a cesárea.
Si no hay sufrimiento fetal, doctor, considero hacer una maduración pulmonar. Listo, nada más, no hablen de otras cosas. Porque al decir maduración pulmonar, el ojo del doctor va a brillar y ya va a entrar en el tema. ¿Cómo hago? Y en la próxima clase vamos a aprender cómo realiza. ¿Ok? Entonces, eso es para tomar en cuenta. ¿Ya? Vamos a decir así. Pero si tengo una muerte fetal, ¿qué voy a hacer yo? Ni modo, hay que sacar al bebé. Entonces, o yo voy a mandar a la paciente a parto o a cesárea. ¿De qué depende si vaya a parto o cesárea? Depende de la madre. ¿Cómo así? Si la madre está bien, parto. Si la madre está mal, descompensada, no se siente bien o algo, cesárea. ¿Se entiende la conducta? Vamos a simplificar nuestra vida. Porque en la práctica real damos tocolítico, estamos valorando a la paciente, ok, pero por examen de grado, chicos, vamos a contestar así, de forma más padronizada. No les va a molestar, les garantizo. Es lo que nosotros gradué ya hasta un tiempo, ya, ¿no? Dando clases. Y siempre aceptar esa respuesta. Entonces, no compliquemos nuestra vida. ¿Se entiende, no? ¿Podemos seguir? Bueno, de aquí, chicos, como he dicho, es saber el útero de Cavalier y esas cosas, ¿no? Conducta no suelen preguntar, no suele, ya no suele preguntar. Rotura uterina. Siempre que tengo una herida en la piel, que algo se rompe, qué sé yo, algo, siempre decimos que tenemos una solución de continuidad, ¿verdad? Y la rotura uterina no es diferente. La rotura uterina tengo una solución de continuidad, pero ¿de quién? De útero. ¿Listo? Eso es rotura uterina. Pero ¿qué me van a preguntar aquí? La pregunta clásica aquí, chicos, en este tema es esta. Los signos de inminencia de rotura uterina. Pero antes de llegar ahí, a veces algunos doctores te pueden preguntar las causas de rotura uterina, ¿sí? Pueden preguntar. Una de ellas, siendo una de las principales, es la cesárea previa. Es un paciente que haya tenido, les hayan hecho una cesárea. Pero si uno para pensar, va a decir, ya, pero ¿qué tiene que ver? O sea, si es así, todos los que han tenido cesárea se va a romper el útero. Bueno, lo que pasa es que es muy diferente una paciente que te diga, doctor, tuve una cesárea hace 3 años, que una paciente que te diga, doctor, el año pasado hizo una cesárea. Y pucha, imagina, una paciente que le han hecho una cesárea, le han cortado el útero, literalmente, y no ha pasado ni un año y ya se ha embarazado de nuevo. Ese útero ya tiene que volver a crecer, tiene que apretar. Pucha, no ha dado ni tiempo ni chance que ese útero se regenere, cicatrice. Entonces, ¿de qué depende la cesárea previa? Del periodo intergenésico. Un periodo entre una gesta y otra. Si yo hablo de un periodo intergenésico bueno, es de por lo menos unos 2 a 3 años. Mínimo. Mínimo del mínimo del mínimo. ¿Ya? Eso es un periodo normal. Pero si es un periodo intergenésico corto, menos a 2 años, no. Tengo riesgo de rotura uterina. Traumas, dispensa el comentario, ¿no? La paciente está embarazada y ¡chas! Accidente automovilístico. O un acuchillado. O su pinche esposo le ha pegado, no sé, algo. Traumas, chicos. Puede causar rotura uterina, claro. Y aquí, ¿no? La famosa, ¿no? Que muchos han realizado en su examen en su internado, ¿no? Las maniobras de Cristaler, ¿no? Llegaba la paciente, ya gritaron de dolor. La enfermera decía, ¡puja!, ¿no? Y la paciente gritaba, estaba cansada, ya no tenía fuerza. Entonces venía el interno, el doctor, subía encima de la paciente con el brazo, con el codo, hacía fuerza, ¿no? El fondo uterino, ¿no? Tratando de ayudar. Pucha, era feo la situación. Creo que todos han vivenciado, han visto alguna vez, ¿no? Entonces, esa maniobra, chicos, puede sí llegar a tener una rotura uterina. Puede romper el útero así de esa manera. En Brasil, por si acaso, es prohibido. Pero aquí siguen realizando. Pero
Se entiende en parte, ¿no? Imagina tú estar en la punta del cerro, no hay acceso a nada, tú no tienes ni medicamento, la paciente está por morirse, que ya no tiene fuerza, el bebé ya está azul ahí adentro. Ni modo, te que ayudar de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, maniobra X Stanley. Ejemplo también de otra causa, exceso de oxitocina. Nosotros en la clase de parto, vamos a hablar de la inducción y conducción del trabajo de parto, donde nosotros damos a la paciente oxitocina a veces para regularizar esas contracciones. Pero vamos a ver allá en esa clase que hay todo un protocolo que seguimos. Pero nosotros en la práctica sabemos que no es así, ¿no? El paciente llegaba allá, ellos ponían oxitocina a chorro y listo, hasta que mejore, ¿no? Y esto está mal, chicos, está mal. Hay un protocolo. Entonces, el exceso de oxitocina va a hacer con que ese útero se contraiga demasiado y se rompa. Otro ejemplo de rotura uterina, DSP, el famoso niño cabezón, ¿no? Desproporción cefalopélvica, ¿no? La cabeza del niño es tan grande que no, la pelvis es muy chiquita, ¿no? Entonces, imagina, bebé aquí con la cabeza gigante, no va a pasar en un canal de parto. Está contraído el útero, no pasa de ninguna manera, ni modo, el útero contrae tanto que rompe. Una causa también. ¿Ok? Aquí ustedes pueden elegir las que les parezca más fácil de defender. ¿Ok? La clínica, como he dicho para ustedes, obviamente tiene un dolor intenso, duele, la paciente grita de dolor. Grita de dolor, las contracciones están muy aumentadas, aparte la paciente está sangrando. El pobre del feto, si yo intento hacer Leopoldo en él, no puedo porque es difícil palpar. Ustedes ya han visto, paciente con dinámica, es difícil palpar, ¿no? Sí. Y algo muy interesante, porque la paciente chilla de dolor, grita de dolor, tiene esa triada, esos signos de eminencia que hemos hablado ahorita, pero luego de la nada, la paciente está gritando y luego, alivia el dolor, ¿no? La paciente mejora. La paciente mejoró el dolor, pero ahí ya empieza el infierno, por así decirlo. Porque cuando rompe el útero, es cuando alivia el dolor. La paciente ya no tiene dolor, no. Pero ahora va a empezar con un problema más grande, porque ahora se ha roto el útero, está sangrando internamente. Se va a descompensar esa paciente. Entonces tenemos que estar atentos, ¿ok? ¿Cómo sé que el útero está por romperse? La pregunta clásica aquí, chicos, de todo lo que hemos hablado, sí o sí es la triada, no hay dónde huir, ¿ya? Aquí, chicos, del útero, la paciente va a presentar signos que me van a indicar o sugerir que quizás se va a romper. Uno de ellos es el signo de Bandry. El signo de Bandry es un signo muy conocido, es el signo de la ampolleta, el signo del 8, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el útero contrae mucho, a veces nosotros podemos ver así, como si fuera un 8. Mira, si ustedes miran acá es como si hubiera una línea, ¿no? Una línea que divide dos lóbulos. Mira, como si fueran dos cabezas aquí, ¿no? Tengo un lóbulo acá y tengo otro lóbulo. Es como si fuera un verdadero 8. Eso me está indicando que se va a romper a cualquier momento. Yo tuve el privilegio de mi examen no, en mi internado de ver eso, pero no he visto en la piel de la paciente, no. La paciente había ingresado al quirófano y hemos visto en el útero estaba con ese mismo formato, como si fueran dos lóbulos. Se puede ver, chicos, tal cual como ustedes ven aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Signo de Baldry, doctor, signo del 8. Si no me acuerdo el nombre Baldry, que es nombre feo, digo, literalmente, doctor, signo del 8. Pero el problema es que si hablo signo del 8, quizá me pregunte qué es, ¿no? ¿Cómo es? Tengo que me acordar esa imagen, puedo dibujar si quiero. ¿Listo? El otro signo es el signo de Frommel. El signo de Frommel tiene otro nombre, el signo de cuerdas de guitarra. ¿Qué tiene que ver la guitarra, el instrumento musical aquí? Nada que ver, doctor. Bueno, lo que pasa aquí, chicos, es que el útero, para que esté bien bonito ahí, ¿no? En su posición dentro de la cavidad uterina,
pero dentro de la cavidad abdominal, tiene ligamentos. Tiene varios ligamentos. Yo no sé ni dónde se insertan los ligamentos, pero hay. Esos ligamentos son responsables de hacer con que el útero esté en su lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tengo una contracción intensa, esos ligamentos, principalmente un ligamento que se llama ligamento redondo, se va a estirar. Se estira tanto, se extiende tanto ese ligamento redondo, que literalmente es como si pareciera una cuerda de guitarra. Nada más. Eso es el signo de Frommel. Pueden estar decir eso, dibujar, no. Signo de Frommel, signo de cuerda de guitarra. Sin llegar a preguntar por qué, de qué consiste, que no es común, no es lo habitual. Doctor, hago un estiramiento de ligamentos redondos. Listo, nada más. ¿Ok? No necesito ni entender qué es el ligamento redondo, pero es el que está estirado. Listo. Signo de Pinar. ¿Qué es el signo de Pinar? Es el cambio de coloración, el cambio violáceo de las paredes vaginales. Si ustedes se acuerdan, en la primera clase hemos visto algo similar, ¿no? Hemos visto el famoso signo de Chadwick, ¿no? Que hemos visto en la primera clase, donde yo tenía una coloración más violácea, más oscura, ¿no? En las paredes vaginales. Pero allá era por el embarazo. Era porque yo tenía una vida, ¿no? Tenía una vida ahí en el útero, entonces aumentaba el aporte sanguíneo y cambiaba el color. Aquí, chicos, el signo de Pinar, ese cambio de coloración, es por la contracción del útero. Porque si ustedes aprietan el dedo de ustedes ahorita, aprietan la mitad del dedo de ustedes, no ve que cambie de coloración. ¿Por qué? Porque al apretar el dedo, no hay retorno venoso. Aquí es lo mismo. El principio es el mismo. El útero contrae tanto que no hay retorno venoso. La sangre se queda estancada aquí. ¿Y qué va a pasar? Va a tener un cambio de coloración en toda la región. Nada más. ¿Necesito explicar? No. Por lo general quieren que mencione. ¿Ok? Cualquier cosa, pero no, doctor, pero ve que está ubicado. No ve que no sabe si. ¿Ya? El otro signo que preguntan aquí, chicos, es el signo confirmatorio de la ruptura uterina. Te pueden decir, doctor, ¿cuál es el signo confirmatorio de la ruptura uterina? Solo digo, signo de Clark. O puede ser que ellos te pregunten, doctor, ¿qué es el signo de Clark? Ah, el signo de Clark es el signo confirmatorio de la ruptura uterina, doctor. ¿En qué consiste? Creptación subcutánea y yo voy a palpar el feto fuera del útero. Es decir, se rompe el útero y yo puedo sentir que el bebé está fuera del útero. Está literalmente entre las vísceras, entre las tripas, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es el signo de Clark. Y al hacer la palpación, yo voy a sentir esos creptos subcutáneos. Nada más. Y la conducta que tengo que hacer es cesárea. Ni modo. Rotura uterina no se discute, la paciente está sangrando. Inminencia igual, no voy a mandar parto a mi paciente, no. Saco el bebé. Cesárea. Indicación absoluta de cesárea. ¿Ok? No se discute. Listo. ¿Qué más tengo que hacer yo? Dependiendo, chicos. Si la rotura es muy extensa, si el útero está hecho bolsas, está partido en 20 pedazos, qué sé yo, saco el útero. Hago un corte en la pared y hago mi histerectomía. Saco el útero. ¿Ok? Subtotal como siempre. Listo. Esto es rotura uterina, chicos. ¿Ya? Aquí no hay mucho donde perderse. La pregunta es esa. Son los signos, la causa, signo de Clark y listo, nada más. ¿Ya? La conducta cesárea, no se discute. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tiene alguna duda? Supongo que no lo vean dicho. No, doctor. Perfecto. Ahora, chicos, antes de que ustedes vayan, no se vayan todavía, ¿ya? Hay una hemorragia también que está prohibido, ¿ya? Ustedes nunca jamás van a mencionar en su vida. Es la vasa previa. La vasa previa, chicos, es una hemorragia también de la segunda mitad. Pero es algo tan raro, tan difícil, tan infrecuente, tan de especialidad,
que ni ellos entienden muy bien y que inclusive cuando nos preguntan a nosotros cuáles son las hemorragias de la segunda mitad, nosotros ni mencionamos. Eso es la vasa previa. La vasa previa, chicos, es una hemorragia. ¿Necesito aprender detalles? No, porque no preguntan. De verdad, pues el doctor te pregunta vasa previa, es porque tú has mencionado o estás de muy mal humor, o tú estás contestando todo muy bien y te quiere hacer una pregunta para que te equivoques. Y es perdón, doctor, ¿no? Pero aquí quizás sería interesante al menos entender en qué consiste. Por eso voy a hablar brevemente. Si quieren, ni anoten, porque no vale la pena. Jamás van a mencionar vasa previa como hemorragia de la segunda mitad o como ejemplo. ¿Ok? No mencionen. Y aquí, chicos, la vasa previa nada más es de cuando yo tengo algo un poco peculiar. ¿Qué es lo que pasa? Lo normal es que yo tengo mi útero, ¿no? Tengo mi útero acá, bien bonito, listo. Hasta salió chueco ese útero, ¿no? Pero bueno, lo normal es que yo voy a tener mi placenta aquí, tengo mi bebé acá. Hablar de lo normal. Lo normal es que de la placenta yo tengo el cordón umbilical y ese cordón umbilical llega al bebé. Normal, no hay líos. Y todos los vasos sanguíneos de ese cordón umbilical están protegidos aquí, mira, bonito. Tiene ese cordón umbilical. Pero en la vasa previa, tengo un problema. Algo ha pasado aquí, que esos vasos umbilicales están por delante de la presentación del bebé. Miren, aquí tengo la presentación, la cabeza del bebé, y miren, está por delante. Está mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos arterias, ¿no? Tenemos una arteria en el vaso sanguíneo, en el cordón umbilical, tenemos otra. Y al medio tenemos, ¿qué cosa? Una vena. ¿Listo? Tenemos nuestra venita acá. Y por lo general, chicos, por lo general, esos vasos sanguíneos están protegidos. Hay una sustancia que protege, que amortigua todos esos vasos sanguíneos dentro del cordón umbilical. Esa estructura se llama gelatina de Wharton. Lo escribí aquí, Wharton. ¿Necesito anotar? No, no hay nada. Solo es para que entiendan. Esa gelatina de Wharton protege los vasos sanguíneos. Pero lo que ha pasado aquí es que esos vasos sanguíneos, primero, no hay gelatina de Wharton. Mira, está por delante de la presentación y mira, no hay gelatina. Esa gelatina amortigua, protege. Si no hay protección y los vasos sanguíneos están así nomás, cualquier movimiento, cualquier cosa que realice el bebé, ¿qué va a suceder? Pues se va a ver una rotura, se va a dañar. ¿Y qué va a pasar? Tengo sangrado vivo, ¿no? Empieza a sangrar mi paciente. Eso es vasa previa, esos vasos umbilicales por delante de la presentación. Y justamente por el atrito, por el peso, por todo lo demás, pierde esa capa protectora, pierde esa gelatina. Entonces, cualquier cosa, movimiento, cualquier cosa que haga la paciente, tiene sangrado. Vasa previa, ¿ok? Voy a mencionar jamás, pero eso es para un conocimiento así, por lo menos básico del básico, ¿ok? Listo, chicos, esa fue la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo de acá, de forma general, de todo el conjunto. No, si no hay, entonces, chicos, esa fue la clase de hoy. Espero que hayan gustado, que hayan entendido, que hayan notado las preguntas claves, ¿no? Porque como son muchas enfermedades, muchas condiciones, uno a veces se desespera, ¿no? Por tanta información, pero bueno, se puede, chicos. Ya generalmente siempre hacen las mismas preguntas, ya no van a preguntar cosas más allá. Y todo lo que hemos visto hoy es por ecografía, no les va a tocar, es defensa oral, ¿ya? Que tengan una buena noche, éxito a todos ustedes y vamos, sé que se puede, todos van a probar. Chao, chao. Chao, doctor, gracias.